Buenos días, a continuación les vamos a presentar la deficiencia en el ciclo acilcarnitina. Mi grupo está compuesto por Claudia Lizeth Peñalosa, Laura Catalina Roa Bolívar, Angélica Juliet Suárez Ramírez, María Claudia Vázquez Barcenas y quien les habla, Alejandra Castro Ardila. El nombre del artículo es Errores innatos del metabolismo de la carnitina y su propósito es identificar las complicaciones metabólicas relacionadas con la deficiencia de la carnitina mediante el análisis de las rutas involucradas desde su biosíntesis hasta las posibles alteraciones presentadas en alguna de las enzimas relacionadas con el ciclo acilcarnitina, teniendo en cuenta su sintomatología y abordaje clínico. La carnitina es una molécula muy importante en el metabolismo intermediario. Sus precursores son la lisina y la metionina y es sintetizada principalmente en hígado, riñones y cerebro. Es una molécula que principalmente tiene como función el transporte de ácidos grasos de cadena larga desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial y su deficiencia por tanto traería consecuencias en la oxidación de ácidos grasos de cadena larga para la posterior producción de energía. Cabe resaltar que el 75% de las fuentes de carnitina se obtienen de la dieta, el otro 25% se obtiene de la producción endógena y la disponibilidad de esta en los alimentos es del 54 al 86%, que en su mayoría son de origen animal. Trastornos en la biosíntesis de carnitina. Importancia clínica de la deficiencia de biosíntesis de carnitina. De manera general, pues no se podrá hacer beta-oxidación, habrá una baja energía y adicionalmente se verán afectados los tejidos dependientes de beta-oxidación como son el corazón e hígado. La carnitina se sintetiza a partir de la degradación de proteínas. Esta degradación libera trimetilisina cuando las proteínas son degradadas. La trimetilisina es hidroxilada y se produce butirobetaína-aldehído. Después este compuesto es oxidado para producir butirobetaína. Este es hidroxilado para formar la carnitina. El riñón y el hígado son encargados de hacer la ruta completa y de esta manera suministran a todos los tejidos, especialmente al músculo y el corazón, la carnitina necesaria para realizar la oxidación de ácidos grasos. En los trastornos de la biosíntesis de carnitina se han encontrado deficiencias en las enzimas TMLD y BBD. La deficiencia de la enzima TMLD va a ocasionar una disminución en los niveles de HTML y gamma-butirobetaína y un aumento en los niveles de TML. La enzima BBD cataliza la hidroxilación de gamma-butirobetaína a carnitina. Pasando a las manifestaciones metabólicas y clínicas de la deficiencia enzimática en la biosíntesis de carnitina, la deficiencia de 6N-trimetilisina causa riesgo de autismo debido a la lesión de trimetilisina dioxigenasa en el exón 2, mientras que la butirobetaína dioxigenasa causa características dismórficas, crecimiento deficiente, retraso en el aula y microcefalia. Defecto del transporte de carnitina. Deficiencia primaria. El defecto en transporte de carnitina causa principalmente hipoglicemia hipocetósica, acumulación de grasa en diferentes órganos, descompensaciones metabólicas por ayuno o enfermedades, carnitina libre en circulación y letargo. Estas consecuencias van a ser explicadas más adelante. El bajo transporte de carnitina causa enzimas hepáticas elevadas, creatinquinasa elevada, que quiere decir que hay un daño renal, hiperamonemia por aumento del catabolismo proteico, acumulación de grasa en músculo esquelético y cardíaco, causando cardiomiopatía en corazón y miopatía en músculo, ya que no se está haciendo la debida beta-oxidación. Y por otro lado hay hipoglicemia hipocetósica e hígado graso. Trastornos del ciclo acil-carnitina. Respecto a la importancia clínica de la deficiencia de las enzimas conlleva principalmente a encefalopatía hepática, hipoglicemia hipocetósica, hepatomegalia, hiperamonemia, rhabdomiólisis, arritmias cardíacas y acidosis en el tubo renal. A continuación explicaremos la vía metabólica en condiciones normales. Previamente a que el ácido graso ha sido activado por una acil-CoA en la membrana mitocondrial externa, el grupo acilo es transferido a la carnitina gracias a la catálisis por la carnitina palmitiltransferasa 1. La acilcarnitina es entonces intercambiada por carnitina libre a través de la membrana mitocondrial interna por una carnitina acilcarnitina translocasa antiparalela y finalmente el grupo acil graso es transferido al nuevo CoA por la carnitina palmitoiltransferasa 2. Esto ocurre en la membrana interna correspondiente a la matriz mitocondrial.
El propósito de la vía ya explicada es pasar el ácido graso CoA de la membrana externa mitocondrial a la membrana interna mitocondrial con el fin último de hacer beta-oxidación y generar energía. Tanto el sustrato como el producto van a ser el acil-CoA y en caso de que haya alguna alteración, como las deficiencias de las enzimas en este ciclo, se van a ver alterados los siguientes tejidos: cerebro con encefalopatía hepática, riñón con acidosis, hígado con hepatomegalia, músculo esquelético con rhabdomiolosis y músculo cardíaco con arritmias y cardiomiopatías. A continuación presentaremos las manifestaciones metabólicas y clínicas de las deficiencias enzimáticas que pueden estar presentes en el ciclo. La deficiencia de la primera enzima presente en el ciclo, la cual es la carnitina palmitoyltransferasa 1, es caracterizada por una hipoglicemia hipocetósica, ya que no existen reservas de glucosa, teniendo en cuenta que el cuerpo no está obteniendo energía a partir de ácidos grasos porque no están entrando a la membrana interna mitocondrial, lo cual también va a afectar la cetogénesis. Por otra parte, se va a dar una hepatomegalia, ya que existe una acumulación de ácidos grasos en el hígado, lo cual va a generar un daño en el hepatocito y así pues va a afectar su función normal de este y va a tener como consecuencia una elevación de transaminasas hepáticas, ya que pues va a haber un catabolismo aumentado proteico con una intención de producir ATP y esto también va a generar una hiperamonemia, teniendo como consecuencia una encefalopatía hepática, ya que el amonio atraviesa la membrana hematoencefálica y finalmente el exceso de amonio en sangre genera acidosis renal. Por otro lado, está la deficiencia de la translocasa, que tiene como consecuencia hipoglicemia hipocetósica, que fue explicada anteriormente, dificultad respiratoria, arritmia y cardiomopatía, causada principalmente porque la fuente de energía del corazón es a partir de ácidos grasos. Adicionalmente hay enfermedad hepática, hiperamonemia, enzimas hepáticas elevadas, niveles elevados de creatinquinasa y en casos extremos se puede dar una muerte súbita. En cuanto a la deficiencia de carnitina palmitoyltransferasa 2, al igual que las otras, también se considera un trastorno autosómico recesivo, en donde se han descrito 3 fenotipos: la forma miopática, la forma neonatal y la forma infantil. La forma miopática es la que más común se presenta cuando hay deficiencia de esta enzima. Se caracteriza porque principalmente afecta al músculo esquelético, causando una rhabdomiólisis, que es cuando hay necrosis del tejido muscular. Esta rhabdomiólisis a su vez causa mioglobinuria, que son concentraciones altas de mioglobina en sangre, las cuales pueden ser tóxicas para el riñón, causando una insuficiencia renal aguda, en donde esto también se acompaña de mialgia, dolor muscular y creatincinasa elevada debido a la infiltración de esta enzima por las fibras musculares. En cuanto a la forma neonatal y la forma infantil, es muy raro que se dé y también se caracteriza porque se presentan síntomas similares a los presentados por las enzimas anteriores, como lo es una hipoglicemia hipocetósica, hiperamonemia, arritmias cardíacas, miocardiopatía, falla hepática y, en casos graves, convulsiones, coma o muerte. Deficiencia secundaria de la carnitina. Ahora explicaremos las manifestaciones metabólicas y clínicas de la deficiencia secundaria de carnitina. Entonces, esto se puede dar en pacientes renales, ya que hay una eliminación de carnitina a través de la diálisis, una disminución de la producción endógena. También en uso de ácido valproico, ya que hay un aumento de excreción urinaria en forma de valproicarnitina y hay una inhibición del transportador de carnitina. Por otro lado, en bebés prematuros hay reservas limitadas de carnitina y una capacidad limitada para síntesis de carnitina. Y por último, en desnutrición, mala absorción y antecedentes con bypass, los pacientes presentaron hiperamonemia y niveles bajos de carnitina. En el abordaje médico se emplea principalmente la suplementación con carnitina. En el caso de una deficiencia primaria se hace una suplementación de 100 a 200 miligramos por día según la carnitina libre que haya en plasma, y en una deficiencia secundaria se debe tener en cuenta que se deben suspender fármacos con ácido valproico y también antibióticos que contengan ácido piválico, ya que pueden reducir o causar el agotamiento de la carnitina a través de diferentes mecanismos. Y en el caso de la deficiencia de BBD y CTP1A, no hay evidencia en el artículo de que haya algún abordaje médico que se emplee actualmente. Respecto al abordaje nutricional, para cada una de las enzimas es evitar ayunos prolongados, una alimentación frecuente, una dieta baja en grasa y alta en carbohidratos complejos, triglicéridos de cadena corta y dextrosas para así aumentar el nivel de glucosa sanguíneo.